Bienvenido a Iglesia Nazaret Central. En breve iniciamos con nuestra transmisión en vivo. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Puedes vernos a través de tu dispositivo móvil, tu computadora o Smart TV. ¿Sigues en nuestras redes? Puedes encontrarnos en Facebook, YouTube y ahora en Instagram. Síguenos y proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes sociales. Iglesia Nazaret Central en Internet. Busca nuestro sitio www.nazaret.org.gt. Aquí podrás encontrar información de nuestra iglesia, nuestros pastores y ministerios, descargar nuestro boletín mensual, realizar ofrendas por medio de Bisanet y también hacer tus peticiones de oración. Ahora puedes llevarnos también en tu dispositivo móvil, descargando nuestra app. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones como Iglesia Nazaret Central. Podrás escuchar el sermón dominical, las series de estudio, ofrendar por medio de Bisanet, hacer tus peticiones de oración y mucho más. Proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes digitales. En breve iniciamos nuestra transmisión en vivo. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte.
Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están viéndonos en estos momentos a través del Facebook o YouTube, ahí en sus casas o en algún otro lugar. Posiblemente usted esté en el trabajo también, tanto aquí en Guatemala como en otros países. Desde aquí de la Iglesia Nazaret Central de Guatemala, les estamos enviando un fraternal saludo en nombre de la Junta de Ancianos y Pastores de la misma. Damos gracias a Dios por permitirnos este día, Día del Señor, y que nosotros podamos llegar hasta sus hogares, llevándoles el mensaje de la palabra de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y lo hemos estado viendo en esta etapa del coronavirus, que Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y quiero invitarles a permanecer siempre conectados en todo el programa, porque vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Prepare su voz para cantarle, pero sobre todo, prepare su corazón para aprender de lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra, que será expuesta por nuestro pastor Walter Heidenreich, con el tema ¿Cómo el cristiano triunfa sobre el enojo durante el COVID-19? Y les invito, ahí donde usted se encuentra en estos momentos, que incline su rostro. Vamos a orar a Dios, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Vamos a comenzar exaltando el nombre del Señor en nuestra oración también. Oremos. Bendito Dios, soberano Rey, el gran yo soy. Ante tu presencia estamos en estos momentos. Primero para agradecerte porque nos has dado la vida. Gracias, Señor, es la muestra de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia a cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por eso hay profunda gratitud en nuestros corazones en estos momentos. Y queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre. Y entregamos en tus manos este tiempo para que tú lo uses, Señor, y que nos bendigas ricamente a través de las intervenciones de los hermanos, quienes van a participar en este programa, quienes nos van a edificar, Señor. Por favor, úsalos también como instrumento en tus manos. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea glorificado en estos momentos. Asimismo también, para todos los que nos están escuchando, que tú los bendigas ricamente, Señor, y ahí donde se encuentren, que puedan abrir su corazón a ti, que puedan estar atentos a tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Queremos adorarte, queremos glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y voy a dejar este tiempo a nuestro hermano pastor Walter Heidenreich. Muchas gracias, Pastor Mardoqueo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto nuevamente estar juntos en este día domingo. Aprovecho, ya que está aquí el Pastor Mardoqueo, agradecerle a él y a todos los hermanos y los maestros de educación cristiana por el trabajo que están haciendo para llegar a los niños con diferentes programas a través de la app que se suben y también en las plataformas digitales, los programas como en Facebook para los niños. Buen trabajo, hermanos. Sigan adelante. Quiero darles un pequeño anuncio a los que son hermanos que se congregan aquí en la Iglesia Nazaret. Bueno, los que se congregaban antes de la pandemia y volverán a congregarse, o algunos de ustedes que nos están viendo y están considerando congregarse aquí en la iglesia. Ustedes recordarán, los que son aquí de la iglesia, este manual, cómo hacerme miembro o cómo convertirme en miembro de la iglesia. Este es el manual que usamos de la ruta que hemos trazado para los hermanos para que se hagan miembros de la iglesia. Cuando se hacen miembros de la iglesia, luego, entonces estudian otro manual, convirtiéndome en un cristiano maduro. Acá hablamos de disciplinas espirituales que debe tener todo creyente, como el ayuno, la oración, la lectura bíblica, el tiempo a solas con Dios, como tener un devocional, etcétera, para madurar en la fe. Pero este camino que hemos trazado tiene 4 módulos, estos son 2, y queremos informarles que estamos trabajando en el módulo 3.
Ustedes pueden ver allí una imagen. Y vamos a comenzar con el módulo 3. En este módulo vamos a estudiar, que también tiene 4 capítulos, como los anteriores, vamos a estudiar acerca de lo que dice la Biblia sobre el ministerio, cómo nos ha formado Dios. Vamos a explicarlos a todos de acuerdo a las listas que están en la Biblia de los dones espirituales. Y algo muy interesante, se va a ofrecer un material en este manual de 200 preguntas, es un inventario personal para que nos ayude a descubrir cómo nos formó Dios, para qué nos formó y que podamos descubrir al menos un don espiritual que tenemos. Nadie tiene todos los dones espirituales, pero todos los hijos de Dios, por lo menos, tenemos uno. El problema es que la mayoría de los cristianos no sabe cuál es su don espiritual. Y por eso es que hacemos este manual para ayudarles a descubrir para qué o cómo los hizo Dios, para qué los creó Dios, cuáles son sus talentos y sus dones o su don primario en este aspecto. Así que sigan orando, aquí estamos trabajando, preparándonos para el futuro y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de darles este anuncio. Muy bien, queremos juntos cantarle al Señor con este canto, Nada es imposible. Así es, cantémosle al Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren. Imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren. Cadenas
tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas se rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Así es, nada es imposible para nuestro Dios. Lo que es imposible para nosotros no es para el Señor. Vamos a orar y prepare su Biblia porque tenemos que analizar un texto. Así que prepare su Biblia o en su teléfono y recuerde, no escriba comentarios ahora, hágalo después del programa. Guiado por el Espíritu Santo, obviamente escriba todo lo que quiera escribir, pero no se distraiga. Vamos a concentrarnos en la palabra del Señor, en un texto en el Nuevo Testamento. Así que vamos a orar y vamos a estudiar este tema, cómo triunfar sobre el enojo. Espero que usted no esté enojado hoy o en este momento, o no se enoje con nosotros. Así que vamos a ver cómo triunfar sobre el enojo. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Nada es imposible para ti. Cuántas cosas son totalmente imposibles para nosotros. Y quizás ahora hay muchos hermanos que creen que su situación será imposible de cambiar o sus realidades, pero confiamos en ti, Señor. Tú tienes el poder para que con un pensamiento y una voluntad tuya, para que con un chasquido de dedos todas las circunstancias puedan cambiar. Te damos gracias, Señor, por este día y por esta oportunidad de cantarte juntos y también de abrir tu palabra, y pedimos que nos des luz, que nos ilumines y que podamos extraer verdades para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aquí va la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó? Así enojado. ¿El año pasado? ¿La última vez? No creo. Quizás hace algunos días atrás. Quizás anoche. Quizás esta mañana se enojó con alguien de su familia. Quizás ahora usted está enojado. Bueno, hoy queremos hablar de este tema y queremos hablar sobre lo que produce el enojo como una introducción, y luego queremos hablar de las maneras incorrectas de enojarnos y de una manera correcta de enojarnos. Hace 2 domingos atrás hablamos sobre cómo resolver conflictos, algunas maneras inadecuadas y algunas maneras adecuadas de cómo resolver conflictos, porque están aumentando los conflictos y seguirán aumentando en este mundo. El domingo pasado hablamos sobre el perdón, que no es el perdón, qué es el perdón. ¿Recuerdan? Hablamos de la historia del siervo malvado y extraímos algunas enseñanzas para nosotros como parte de resolver conflictos. Y hoy queremos hablar del enojo porque tiene que ver también con los conflictos. Y el domingo que viene también hablaremos otro tema más que tiene que ver sobre los conflictos. Así que queremos hablar en esta pandemia que estamos viviendo sobre el enojo, porque la pandemia en sí causa bastantes motivos para enojarnos. Así que, ¿cómo un cristiano debe triunfar sobre el enojo en medio de esta pandemia? Yo ya he predicado del enojo aquí en la iglesia, pero hoy, mire, quiero darle unas ideas nuevas del enojo, que a usted lo van a liberar, que usted va a quedar bendecido, que usted va a decir, qué bueno que pude estudiar este texto el día de hoy. Así que queremos hablar de unas cosas del enojo y quiero darle unas ideas nuevas sobre el enojo. Pero primero quiero que pensemos un poquito, ¿qué cosas nos enojan más? Quiero darle algunos ejemplos. A ver si usted se puede identificar con algunos de estos ejemplos. Piense, ¿qué le enoja a usted? A ti, querido joven, ¿qué te enoja? Y tú, si eres un niño, ¿qué te enoja? Piensa un poquito. A ver, los deseos frustrados nos enojan. Ahora, pueden ser deseos legítimos o malos, pero los deseos frustrados nos pueden enojar. Perder algo de valor nos enoja. Perder la salud nos puede enojar. Perder un trabajo en medio de la pandemia nos puede enojar. Perder un ser querido nos puede enojar. ¿Qué le enoja a usted? Quizá le enoja cuando va en la calle y hay un accidente y toda la chusma para sus vehículos para mirar un accidente que no tiene nada que ver. Y hay un tráfico que se armó por un accidente, por la chusma que está mirando. ¿No le enoja eso?
¿No le enoja cuando usted está en una fila y alguien se le cuela? Quizás sí. ¿Qué más le enoja? Ver a los niños, ¿qué le enoja? En esta pandemia les enoja que no pueden hacer o festejar sus cumpleaños, o que no pueden ir a una piñata, o que no pueden ir al cine, o que quieren ver un programa favorito y justo se cortó la energía eléctrica. ¿Qué les enoja a los jóvenes? Bueno, quizás les puede enojar que no pueden salir a socializar como antes. ¿Qué le enoja a un ladrón? Que quizás no puede salir de noche a robar como antes a la calle porque hay toque de queda. ¿Qué más nos puede enojar? Nos puede enojar que nuestro equipo de fútbol esté ganando la final de una copa y faltan 2 minutos y termina el partido y le hacen 2 goles y pierde. Imagínese. A usted, si va a una iglesia, ¿qué le puede enojar? ¿Le puede enojar que su pastor no le agradezca el ministerio que usted tiene? ¿O que un líder no le agradezca? ¿Qué más le puede enojar? Cuando la gente llega tarde a una cita. Quizás le enoja la corrupción que existe en nuestros países y que deja pobre a la gente. Quizás le enoja el vendedor de agua que a las 6 de la mañana le toca timbre gritando ¡agua! Y es justo el día cuando usted quiere dormir. Quizás le enoja porque su esposo, su papá o su hijo o su mamá no le tratan como usted cree que debe ser tratado. Los trámites burocráticos del gobierno quizás le enojan. Los que le vendieron el zapato que no reconocen el defecto del zapato. Cuando usted llama al servicio al cliente de una empresa y lo dejan ahí con el teléfono automático media hora y nadie le responde. ¿Qué más le puede enojar? Que no puede salir a trabajar en la pandemia y a producir. ¿Vieron? ¿Cuántas cosas nos puede enojar? Así que quiero que hablemos de un texto que habla del enojo y extraigamos algunas enseñanzas para nosotros. ¿Qué es lo que este texto está diciendo sobre el enojo? Así que hoy en día vivimos en una sociedad enojada, usted lo sabe. Es más, siempre la gente ha estado enojada y hoy en día está más enojada todavía. Entonces queremos analizar este texto que nos habla Pablo y vamos a respondernos algunas preguntas. ¿Cómo enojarnos? ¿Por qué cosas enojarnos? ¿Cuál es el peligro de enojarse sin control? Así que vamos a analizar este texto que está en Efesios capítulo 4, verso 20 al 27. Y le quiero leer los 7 versículos porque allí se habla del contexto del que Pablo está escribiendo esto y por qué habla del enojo aquí. Efesios capítulo 4, verso 20 al 27, y Pablo dice así. Efesios 4, 20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y se les enseñó de Jesús, según la verdad que está en él. Escuche lo que dice, verso 22 de Efesios 4. Con respecto a la vida que antes llevaban, antes de aceptar a Cristo, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, que está corrompida por los deseos engañosos. Pablo dice, sean renovados en la actitud de su mente y pónganse una nueva ropa, la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios. O sea, no vivan como antes, vivan diferentes, como hijos de Dios, cristianos, en verdadera justicia y santidad. Verso 25. Y Pablo va a hablar de 2 cosas. Por lo tanto, dejen la mentira y hable cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros de un mismo cuerpo, los cristianos. Y verso 26, que es el verso que nos interesa más. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Si se enojan, no pequen. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, primero queremos hablar brevemente lo que no está diciendo. Esto es un mandamiento, pero mire, no es un mandamiento negativo. Pablo no está diciendo negativamente o hablando del enojo negativamente. Un mandamiento negativo es, por ejemplo, no roben, no hagan esto, no hagan aquello. Esto no es un mandamiento negativo. Pablo no está diciendo que si nos enojamos debemos crucificar, suprimir, reprimir el enojo. No está diciendo eso. Pero eso es lo que la sociedad enseña y lo que muchas religiones enseñan, que hay que reprimir, suprimir, crucificar el enojo. Inclusive en muchas iglesias se enseña y si no se lo enseña abiertamente, se vive de esa manera. Le voy a dar un par de ejemplos. En muchas iglesias yo he visto que hacen conferencias o asambleas anuales.
Entonces, como la gente sabe que en tal mes va a haber una asamblea, acumula enojo en cosas que pasan en la vida de la iglesia, suprimen, crucifican, reprimen el enojo hasta el día de la asamblea. Y en la asamblea, ¡pum!, dan rienda suelta a su enojo. Eso es pecado. Pablo no está diciendo que no hay que suprimir el enojo. Yo me acuerdo cuando era niño, jovencito, que vivía en Argentina, que se armaban cada batallas campales en los estadios de fútbol. Hoy en día, bueno, por la pandemia no hay gente en los estadios, pero antes de la pandemia, en Argentina, que van 30, 40, 50 mil gente a los estadios, hay muchos estadios en Argentina de fútbol, solamente iba público del equipo local. No se aceptaba en Argentina por mucho tiempo público del equipo visitante, porque se arman unas batallas tremendas. Y yo me acuerdo que a veces, yo he leído en los periódicos cuando vivía en Argentina, que se armaban las batallas entre, allí le llamaban las porras, las barras bravas, y resulta que cuando llevaban a la gente a la cárcel, ¿quién era fulano o mengano? Era gente respetada en la sociedad. Pero los domingos se transformaban. ¿Qué nos está diciendo eso? Gente que acumula enojo en la sociedad, en la vida diaria, y llega un momento que dan rienda suelta a su ira y a su enojo. Eso es pecado. Pablo no está diciendo esto, no está dando un mandamiento negativo, que hay que reprimir el enojo. ¿Qué está diciendo? Si se enojan, no pequen. Es un mandamiento positivo. Pablo lo que está diciendo aquí, nos está llamando a hacer algo. No está diciendo no lo hagas. Está diciendo hazlo. Si se enojan, no pequen. Está diciendo que a veces hay momentos y circunstancias que es, escuche, que es bueno, es aceptable, es correcto que enojarse. Enójate, pero no de manera pecaminosa. Si se enojan, no pequen. Dicho de otra manera, si nos enojamos, no hay que hacerlo de manera que le abra al diablo una puerta. Y esto es un pensamiento liberador, porque el Señor nos está diciendo positivamente que Él nos da permiso para enojarnos, pero de la manera en que Dios quiere. Así que vamos a analizar un poquito esto hoy. Y quiero hablarles de lo primero que dice aquí, de la primera frase, el primer principio en el versículo 26 de Efesios capítulo 4. Si se enojan, dice Pablo. Lo que está diciendo es que hay ciertos tipos o ciertas circunstancias donde enojarse es correcto. Noten ustedes, el enojo entonces en sí mismo no es pecado, para nada. ¿Qué es el enojo? Escuche, es una capacidad dada por Dios. Es un regalo que Dios nos da, precioso. Es parte del instinto natural de nosotros. Es la capacidad que Dios nos da para enojarnos en contra de lo que es injusto, en contra de lo que es malo, en contra de lo que es pecaminoso. Esa capacidad de enojarse en esas circunstancias es correcta, dice Pablo, es buena. Ahora, algunos dirán, ¿pero cómo va a decir eso? Pastor, pero usted está diciendo que es bueno enojarnos. Efectivamente, pero de la manera correcta. Y déjeme probárselo con algunos versículos bíblicos. Con un par de ejemplos primero. Mire la vida de Cristo. Y hay varios ejemplos, pero les quiero dar dos ejemplos. En Marcos capítulo 3. Pastor, ¿usted está diciendo que es precioso enojarse? Sí, como Jesús. En Marcos capítulo 3, ¿qué sucede? Jesús está allí, hay un hombre enfermo, hay fariseos, y dice Marcos capítulo 3, verso 5, que Jesús se les quedó mirando enojado. Enojado. ¿Por qué? ¿Porque se le dio la gana? ¿Porque él tenía un carácter enojón? No. Enojado por la dureza del corazón de los líderes fariseos. Y le dijo al hombre, entonces Jesús, con el enojo que tenía, hace algo positivo. Le dice al hombre, extiende tu mano y queda sano. Noten, Jesús enojado. Los fariseos supuestamente debían ser los más espirituales, ¿no es cierto? Eran los teólogos del momento. Debían ser los más religiosos. Y Jesús ve la dureza del corazón, lo que nadie veía. Jesús ve cómo estaban ellos. Y a esa misma gente Jesús les dice más adelante, ¡hipócritas! No se los dijo contento. Para decirle a alguien eso, Jesús
y cualquier persona estaba enojada. Jesús le dijo entonces, con ese enojo que tenía al hombre, extiende tu mano. Ese enojo Jesús lo canaliza para hacer algo positivo. No se quedó lamentando por la dureza del corazón de ellos. Por lo tanto, ¿era el enojo de Cristo pecaminoso? Absolutamente no. En San Juan capítulo 2, versículo 13, tenemos otro incidente que muchos de ustedes o la mayoría recuerda muy bien. San Juan capítulo 2, versículos 13 al 16. Es la historia cuando Cristo va al templo en Jerusalén. ¿Y qué encuentra? Que en vez de ofrecer oraciones y alabanza a Dios, es un mercado donde están vendiendo y comprando productos de Tupperware, vendiendo tamales y chuchitos y todo eso. ¿Y qué dice allí en San Juan capítulo 2, versículo 13 al 16? Que en vez de ser un lugar de adoración, están comprando y vendiendo, y era la prioridad que ellos tenían. Por lo tanto, dice que Jesús se enojó, sacó el cincho y le pegó no a los cambistas, sino a las mesas, y a los animales los asustó, dio vuelta a las mesas, los sacó a todos de allí. Y dice, aquí se viene a adorar, no a comprar y vender. Enojado, pero pecó, absolutamente no. Se enojó por algo que le indignó el corazón y que también indignaba el corazón del Padre. Se enojó por algo que era pecaminoso, que también el Padre pensaba lo mismo. Por lo tanto, Jesús se enojó correctamente. Y ahí es donde quiero llegar hoy. Que aprendamos a enojarnos correctamente. Juan el Bautista predicaba al pueblo, arrepiéntanse para escapar del enojo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios el Padre también se enoja. Vemos en Romanos 1:18 que Pablo dice, noten, Jesús se enojó, Juan el Bautista predicaba eso, Dios el Padre, dice Pablo en Romanos 1:18, que la ira de Dios se descarga contra el pecado de la humanidad. Y usted puede leer luego, Romanos 1 del 19, al finalizar el capítulo 1, todos los pecados de la humanidad, de aquel entonces y de hoy en día, y Dios está airado contra esos pecados que se mencionan allí, que a propósito, Romanos 1 del 18 al 32 es la lista más larga de pecados que tenemos en la Biblia. Y se introduce eso en el verso 18 diciendo que la ira de Dios se descarga contra esos pecados. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios el Padre se enoja, Jesús se enoja. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 7:11, ¡qué indignación los pecados y la injusticia! ¡Qué indignación! O sea, qué enojo que tengo contra el pecado y la maldad. Entonces, ¿qué significa la frase de Efesios 4:26 cuando Pablo dice, si se enojan? No estoy diciendo que hay que vivir enojados o tener un carácter enojón. Estoy diciendo que siempre hay que enojarse en contra del pecado. Esa es la manera correcta de enojarse, en contra del pecado. Dicho de otra manera, como dice el Antiguo Testamento en el Salmo 97:10, el Señor ama a quienes odian el mal. Usted y yo debemos odiar el mal. Debemos odiar el pecado. Cuando Pablo da la lista de pecados de hoy en día en Romanos 1, del 18 al 32, termina el verso 32 diciendo, estoy indignado, dice Dios, contra los que practican esos pecados y contra la gente que aprueba esos pecados, como hoy en día. La sociedad aprueba los pecados allí descritos. LGBT, corrupción, adorando a animales y amando a los animales más que a Dios, etc. Y aquí Pablo nos está diciendo a nosotros que debemos vivir como Dios quiere, porque ahora somos hijos de Dios. Efesios 4, del 20 al 24. Quítense la vida vieja, pónganse la vida nueva, vivan como Dios, enójense, dice Dios, pero contra el pecado. Enójense correctamente contra el pecado. ¿Por qué se enfatiza esto? Y lo enfatizo, porque los que no tienen a Cristo en el corazón no pueden enojarse correctamente. Ellos se enojan con cualquier cosa que les disgusta, con cualquier cosa que no llena sus expectativas. Los incrédulos, los que no tienen a Cristo en el corazón, se enojan y tienen reacciones y sus consecuencias, y ni ideas tienen de las consecuencias de sus arrebatos de ira. Pero Pablo está diciendo que un cristiano debe enojarse por las cosas
que a Dios le enojan y que a Jesús le enojan. El pecado, la maldad, las injusticias, los asesinatos, las violaciones, los abusos. Enójese contra esas cosas, porque eso es enojarse correctamente. Si usted tiene a Cristo en el corazón, usted tiene una responsabilidad, que es enojarse por las cosas que a Dios le enojan. Interesante. Hay permiso para enojarse contra el mal, contra el pecado. Menos mal. Porque muchos de ustedes intentan reprimir y suprimir los enojos porque les han enseñado que es pecado. Y yo le estoy diciendo que el enojo es precioso. Es una habilidad que Dios nos da, una capacidad que Dios nos da ante cualquier manifestación de pecado, de injusticia y de maldad. Ahí debo reaccionar con enojo. Es mi responsabilidad. Ahí es enojarse correctamente. Ese es el problema de la sociedad. En la sociedad a la gente no les enoja el pecado. Lo toleran, lo aguantan, lo esquivan. Y Dios dice no. Como hijos de Dios es nuestra responsabilidad sentir enojo por la degradación moral que hay en la sociedad, porque esas cosas también le causan indignación a la Trinidad. Ahora bien, Pablo dice si se enojan, ya vimos lo que significa, pero también dice en el verso 26 otra frase, mejor dicho, si se enojan, no pequen. Y cuando hablamos de no pecar, esa otra frase que está allí, ¿qué significa? Enojarse y no pecar. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay una mala manera de enojarse. Si se enojan, no pequen. Dios nos da permiso para enojarnos correctamente. ¿Cuáles son las malas maneras de enojarnos? Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Cuándo es pecado enojarse? Primero, no debemos ser personas con mal temperamento o irritables. Eso es pecado. Hay gente enojona por naturaleza, usted lo sabe. No importa si hay sol o hay lluvia, si hace calor o frío, hay gente que se enojona y punto. ¿Usted conoce alguno? Quizá usted está sentado al lado de alguno en esta mañana. Hay gente enojona, condenado a tener un temperamento así en la Biblia. Hay gente que es leche hirviendo, usted lo toca y se queman, y eso es pecado. Tampoco debemos ser personas que nos llegamos a enojar fácilmente o que somos provocados fácilmente. Hay muchos cristianos que son así. Hay una situación y como les dije hace 2 semanas atrás, en vez de tirar agua, tiran gasolina y arman un gran fuego. Usted y yo no tenemos que ser fósforos o dinamitas. Gente que se irrita muy cerca, muy rápido. Gente en su trabajo, quizás en su ministerio, quizás en su familia, que usted sabe que hay que tratarlos con pinza porque son una explosión en cualquier momento. Como aquel que dice, yo soy bueno, el problema es que sí me enojo. No se enoje. Sí, pero el enojo me dura un segundo. La bomba atómica duró un segundo también. Mira la explosión que hizo y a cuántos mató. Hay muchos cristianos que no han aprendido a enojarse correctamente. Si se enojan, no pequen, dice Pablo. Además, el enojo es pecado cuando hay una expresión de enojo que es violenta, excesiva, una expresión de enojo que es sin control, una expresión de enojo que no se aguanta, que no puede dominarse. ¿Usted conoce gente así? Que se enojan y tiemblan, tan furiosos se ponen, parecen superhéroes, hasta les salen fuego por los ojos. ¿Conoce alguno? Hay gente así, que se enojan y parece que se transforman. Esa expresión de enojo es pecaminosa, dice Dios. Así que Pablo ha dicho, enójense de la manera correcta para no pecar. Y el otro enunciado que tenemos aquí es cuando Pablo dice, en este tercer enunciado, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta de sol. ¿Qué está diciendo? Que con el paso del tiempo, si yo reprimo el enojo, si lo suprimo, si lo crucifico, si tengo expresiones de enojo violentas, no bíblicas, entonces eso se puede convertir o me puede convertir a mí en alguien resentido, con deseo de venganza, amargado. Y hay gente que vive así. Entonces yo puedo cometer muchos daños y puedo dañar a mucha gente, me puedo dañar a mí mismo. Voy a expresar el enojo con chisme, con chistes sarcásticos, con la crítica, con la mentira, con la burla, etc.
si acumulo el enojo y con el paso del tiempo entonces quiero tener represalias y no me controlo. Es lo que le pasó a Caín sobre Abel. Se enojó y Dios le dijo y le llamó la atención para que reaccionara. Y Dios le dice: Caín, controlate o vas a cometer una locura. Y Caín no se controló y fue y mató a Abel. Un enojo pecaminoso. Entonces, si yo me enojo, puedo destruir a otros, me puedo destruir a mí mismo. Si tengo un carácter enojón, ni siquiera voy a durar mucho en un trabajo, me pueden despedir en cualquier momento. El enojo es un ácido que causa más daño al vaso que a donde se tira el enojo. ¿Escuchó? El enojo es un ácido que causa más daño al vaso que lo contiene que a donde se desparrama el enojo. Por eso dicen Proverbios 25, 28, como una ciudad cuya muralla ha sido derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. No tiene freno. Y así es la característica de la gente sin Cristo en el corazón. No tienen freno. Se enojan por cualquier cosa. Se enojan por lo que no tienen que enojarse y por los pecados que tienen que enojarse en la sociedad. No se enojan. Las personas sin Cristo son gobernadas por sus instintos, por sus temperamentos, por sus emociones. Y Pablo le dice a los creyentes en Éfeso: no vivan de esa manera como vivían antes. Vivan ahora como con Cristo, con la nueva naturaleza. Enójense correctamente para que el diablo no se aproveche de ustedes. Entonces, el enojo que debe sentir un cristiano es algo que debe sentirse hacia lo malo, hacia lo pecaminoso, hacia lo diabólico. Nos deben enojar las mismas cosas que enojan al Señor Jesús o a Dios el Padre. Por lo tanto, enójese, pero de la manera correcta. En todo este mensaje, si hay una frase que usted debe recordar, es esa: me debo enojar, pero de la manera correcta. Si usted recuerda eso, le va a ayudar. Ahora, ¿cómo derrotar entonces a los arrebatos de ira incontrolados, al enojo pecaminoso? Déjeme darle algunos consejos. Trabaje sus actitudes. Dice la Biblia que Dios nos está transformando a la imagen de Jesucristo. Jesucristo se enojaba, pero no era un enojón, ni era una persona que tenía chispas enseguida cuando lo punzaban, porque él tuvo que enfrentarse a muchas situaciones que nos hubiesen hecho enojar, pero él podía controlarse. Pero él se enojaba por las cosas que enojaban a Dios el Padre, contra las injusticias y contra el pecado. Usted y yo tenemos que ir creciendo a la imagen de Cristo, y en este aspecto también. Y tenemos que cuidar nuestras actitudes. Por ejemplo, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita el enojo. Santiago capítulo 1, versos 19 y 20, sean lentos para enojarse. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor. El necio da rienda suelta a su ira. O sea, no seamos ogros descontrolados. No seamos personas que explotemos pronto. Por eso controlemos, trabajemos nuestras actitudes, colaboremos con Dios en el proceso de transformación a su imagen. Segundo, evite personas enojonas. Ahora, hay parientes que no elegimos, hay compañeros de trabajo que no elegimos. Allí Dios nos puso y allí estamos. Pero sí elegimos las amistades. Usted no elija amistades o no sea confidente de gente enojona. Mire lo que dice Proverbios 21:19. Más vale habitar en el desierto que con un hombre, mujer, hijo o padre agresivo y de mal genio. Nosotros podemos tener un palacio, pero si hay un león suelto es mejor ir a un desierto. Podemos vivir en un palacio, pero si hay un león suelto adentro es mejor irse a un desierto. En Proverbios 22 dice lo siguiente, versos 24 y 25. No te hagas amigo de gente enojona. No te juntes con ellos, porque vas a aprender sus costumbres y vas a caer en las mismas trampas que ellos. Hay que amarlos a los enojones, pero no ser amigos íntimos de ellos, porque aprenderemos sus maneras. Y el siguiente consejo, que es el más importante: cultivemos nuestra relación con Dios cada vez más. Crezcamos en nuestra vida de oración, en nuestra vida de lectura de la palabra.
En Filipenses capítulo 4, verso 7 habla de que el Señor nos va a dar su paz en medio de circunstancias adversas o difíciles. Dios nos invita a entrar en una relación con Él donde podamos volcar nuestras angustias, nuestros deseos frustrados, en nuestras cosas que nos enojan, que nosotros volquemos nuestras expectativas no satisfechas ante Él. Y Él nos va a querer ayudar a seguir adelante. Porque en medio del enojo el Señor nos quiere dar su paz, su ayuda, su paciencia. Si usted y yo vivimos derrotados por el enojo en medio de esta pandemia, el Señor no será glorificado. Y tiene que haber una diferencia en cómo vive un cristiano o un no cristiano respecto al enojo. Pablo lo dijo en Efesios 4, del 20 al 27. Nosotros tenemos que convertir las cosas que nos provocan enojo en oportunidades para experimentar la paz de Dios. Y es un llamado que el Señor nos hace a todos. Ahora, si alguno de ustedes es una persona violenta, esto no se arregla con decir, Señor, hoy haz un milagro, levanto las manos, Señor, recibo y declaro que ya no viviré enojado. No, así no cambia el temperamento de alguien. Usted tiene que empezar a buscar al Señor y entablar una relación con Él en crecimiento para que puedan haber cambios en su temperamento, en su carácter, a medida que pasa el tiempo. Y usted va a poder ver que cosas que le enojaban antes, que eran cosas que Dios dice, no, por esto no te enojes. Usted va a ver que ya por eso no se va a enojar. Y por las cosas que a Dios le causa ira y enojo, usted va a empezar a enojarse también. Y eso es legítimo, dice Pablo. Por eso, aprendamos a enojarnos por las cosas correctas. Así que usted repita esta frase, debo enojarme, pero de la manera correcta. Repítalo. Recuerde, la repetición es la madre de la enseñanza. Eso aplica a un versículo bíblico, a las tablas de multiplicar igual. Repita, debo enojarme, pero de la manera correcta. No se enoje conmigo. Debo enojarme, pero de la manera correcta. Voy a contar hasta 3 y usted lo va a decir. Debo enojarme, pero de la manera correcta. 1, 2, 3. Debo enojarme, pero de la manera correcta. Ayúdame, Señor, a enojarme de esa manera. Y Dios lo va a hacer. ¿Le parece? Vamos a orar y vamos a adorar al Señor con el siguiente canto. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta capacidad tan hermosa que nos diste de enojarnos, donde podemos imitarte a ti, para enojarnos de las cosas que a ti también te enojan, para enojarnos por las cosas que a ti también te indignan, como el pecado, las injusticias, los abusos, las maldades de este mundo. Eso a ti te enoja. Y queremos aprender a enojarnos por esas cosas. Y queremos aprender a hacerlo de la manera correcta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y que en medio, Señor, de las situaciones que vivimos en este mundo que nos pueden enojar, que tu paz nos llene y que podamos experimentar tu gran amor en nuestras vidas y tu paz en nuestro corazón. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque tiene perlas nuevas para cada día para nosotros. Ayúdanos a vivir como tú quieres. Bendice a tu pueblo que está, Señor, atento a este programa, a aquellos que están con problemas de salud, problemas económicos, a aquellos que tienen situaciones que les pueden enojar. Que tú, Señor, les ayudes y puedan vivir como tú quieres. Señor, en medio de las calumnias, prejuicios, críticas, en medio de los abusos y de los daños que recibimos, en medio, Señor, de esas cosas que llenan nuestra vida para que vivamos con enojo, ayúdanos a enojarnos de la manera correcta por las cosas correctas. Ayúdanos, Señor, a ser personas llenos de paz y de gozo en medio de un mundo que está enojado. Pero al mismo tiempo que nos enojemos por lo que a ti te enoja, tenemos que ir aprendiendo a enojarnos de la manera correcta. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo porque tú harás la obra en nuestro corazón. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando
Estamos ya llegando al final de nuestra programación y como iglesia damos gracias a Dios por su misericordia y por su provisión para seguir apoyando a nuestros misioneros y hermanos en necesidad. Sabemos de que en esta etapa en que estamos viviendo de la pandemia, hay muchos hermanos que se han quedado sin trabajo, muchos enfermos y tienen necesidad, y como iglesia pues hemos tratado de apoyarles, y gracias a ustedes por sus ofrendas que dan constantemente. Y quiero seguir animándoles a que sigan ofrendando, porque Dios se alegra cuando nosotros le damos la parte que a Él le corresponde, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y recuerden que pueden enviar sus ofrendas a través de nuestra app y página web por VisaNet. Para quienes desean ofrendar a través de Banco del Sistema, pueden escribirnos o pueden llamarnos. Con mucho gusto les compartiremos la información. El número al cual pueden llamar si ustedes necesitan información es el 2210-1313, 2210-1313, y pueden llamar de 8 a 13 horas de lunes a viernes. Asimismo, también pueden escribirnos al correo de info@nazaret.org.gt, info@nazaret.org.gt. También les animamos, si ustedes tienen peticiones de oración, pueden escribirlas en la app o página web, o nos escribe un email o nos llama. Queremos estar intercediendo por ustedes específicamente, como lo hemos estado haciendo con las personas quienes nos han llamado. Si usted no ha tenido la oportunidad de llamarnos, puede llamarnos. Y también les recordamos nuestro programa de los días viernes a las 7 de la noche. Estamos estudiando las creencias fundamentales que debe tener un hijo de Dios. Y el próximo domingo continuamos con esta serie, ¿Cómo vivir el cristianismo durante el COVID-19? Los esperamos siempre en YouTube y en Facebook. Dios les bendiga y los amamos en el amor de Dios. Deseamos vernos y alegrarnos alabando juntos al Señor físicamente, no solo en espíritu. Creo que será pronto. Sigamos orando, sigamos cuidando. Como dijo el pastor anteriormente, quizás muchos quisieran ya la próxima semana reunirnos, pero todavía no es el momento propicio. Llegará el momento propicio cuando nos vayamos a reunir nuevamente. Así es de que ánimo, sigamos exaltando el nombre del Señor. Ahí en sus casas, siga exaltando el nombre del Señor, siga adorando el nombre del Señor. Y quiero invitarles, para terminar, que inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por permitirnos esta oportunidad de adorarte, Señor, a través de este programa. Gracias porque nos das ese privilegio, que nosotros podamos hacerlo como un acto de adoración a ti. Estando los ángeles ahí contigo, quienes podrían adorarte como tú quieres y como tú mereces, a nosotros nos estás dando esa oportunidad, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas. Pero gracias, porque podemos adorarte, podemos cantarte, podemos exaltar tu nombre. Por eso, gracias por habernos permitido esta mañana que tu nombre siga siendo exaltado hoy y siempre. Quiero interceder por aquellos hermanos que quizás están pasando necesidades en estos momentos, o una enfermedad, están postrados en cama o en el hospital. Hermanos que quizás han perdido parte de la familia por esta pandemia, que tú les des consuelo, Señor, por favor, ahí donde se encuentran, y que tú les proveas también. Quizás se han quedado sin trabajo alguno también. Yo sé que tú tienes el control de toda esta situación y tú estás permitiendo, porque tú manifiestas tu gloria, Señor.
y lo has venido manifestando siempre. Por eso quiero interceder por cada uno de ellos, ahí donde se encuentran. Que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.